¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de esta comunidad? Pues vaya semana la que se ha vivido en torno precisamente al tema de los libros de texto gratuito. Intereses políticos, intereses ideológicos, intereses económicos detrás de muchas de las manifestaciones que hemos estado escuchando a través de diversas plataformas, pero particularmente de la televisión mexicana, para ser exactos, de Televisión Azteca. ¿Qué hay de fondo en esta discusión? En esta ocasión, en esta mesa semanal, nos acompañan y me siento honrado de que así sea. Carla Mote. Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Julián Atilano, ¿cómo estás, Julián? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Pues yo lo primero que les pondría sobre la mesa es, ¿por qué esta reacción? ¿Por qué una reacción tan violenta por parte de diversos sectores? Por un lado ideológicos, como la Unión Nacional de Padres de Familia, por un lado empresariales, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, e incluso partidistas de Marco Cortés, de plano llamando, si no a quemar, sí a romper los libros. Y empezaría contigo, Carla. Bueno, yo observo una resistencia que lo dices muy bien, querido Jesús, tiene que ver con un trasfondo ideológico, yo diría en este caso del ala conservadora, más tradicional e incluso confesional de nuestro país. La Unión Nacional de Padres de Familia representaría de forma muy nítida a este sector. Por otra parte, también observo un sector de oposición que lo hace desde el lado empresarial. En este caso estaría el grupo de Salinas Pliego, que sin duda, pues en él vemos una serie de resistencias, en este caso para cumplir sus deberes fiscales y que dentro de esta perspectiva, pues ha tomado esta bandera de los libros de texto como un pretexto de golpeteo político y yo también vería la otra perspectiva que sería la política tal cual, en donde sin demeritar o sin pensar que estos dos primeros grupos no están en este lado, sí ha habido también una oposición del lado partidista. Hemos observado, por ejemplo, al dirigente del PAN, Marco Cortés, llamando incluso a boicotear a los libros de texto, a oponerse a ellos, y pues todo esto ha hecho un combo que en este momento pues conjuga a estos grupos en una bandera, ¿no? Que es oponerse, en este caso a los nuevos libros de texto, pero si lo vemos como de forma más global, es en general a la nueva escuela mexicana, a la propuesta pedagógico-educativa, que a grandes rasgos lo que pretende es revertir los valores neoliberales que se implementaron en los últimos 40 años en nuestro país. Julián, quien controla la educación, controla la historia. Sí, mira, a mí me parece muy interesante este debate. Creo que es un debate muy profundo lo que estamos viviendo, aunque hay personas que quieren trivializarlo, como en este caso, pues algunos, no sé si periodistas, comunicadores, que pues básicamente los que han expresado sus críticas más férreas están vinculadas totalmente a Televisión Azteca, principalmente los del grupo mediático. Y yo lo que veo es un tema ideológico. Yo pondría la variable ideológica sobre la política, en este caso, no sé que estén desvinculadas, porque en los momentos que he visto a Salinas Pliego salir a atacar han sido en momentos en donde está de fondo una visión más ideológica, que fue durante la pandemia, cuando se va en contra de López-Gatell. Recordemos, fue en el momento del repliegue cuando López-Gatell y bueno, la OMS y los organismos internacionales pidieron que la gente estuviera en sus casas, es decir, que no saliera, incluso que los trabajadores no fueran a trabajar. Y ahí fue cuando Salinas Pliego sale porque estaba diciendo que sus empresas no iban a dejar de trabajar, que México necesitaba trabajar, es decir, una cuestión ahí laboral vinculada con una cuestión ideológica, y vuelve a salir de la misma manera con sus voceros en el tema de la educación. No sale todo el tiempo, incluso recibe Televisión Azteca un buen porcentaje del dinero que el gobierno da para los medios de comunicación, pero sale en ciertos momentos porque él sí tiene una visión muy clara ideológica de ultraderecha. Salinas Pliego, desde su familia, y además recordemos que tiene varias fundaciones, tiene incluso un premio, no sé si todavía lo tenga, recuerdo hace algunos años, de ensayo,
de ensayo político, pero de corte liberal. Y se reunía con liberales de Latinoamérica. Es su agenda personal. Entonces yo sí veo que de fondo está ese aspecto. Y la educación, ahora sí puntualmente respondiendo a tu pregunta, sí, quien controla la educación controla la historia. No necesariamente, sin embargo, el libro como artefacto, como un producto cultural, definitivamente sí transforma las conciencias. Siempre que hablamos de resolver la violencia, de resolver grandes problemas estructurales, nos remontamos a la educación. Y justo porque es en el momento de los primeros años, los años formativos, en donde se cambia conciencias. Y para rematar, diría, sí está cambiando no solo el proyecto con la nueva escuela mexicana, sino también los contenidos, porque es una visión distinta de entender la historia y es totalmente articulada a un proceso de transformación. Es como si después de la Revolución Mexicana siguiéramos pensando que está bien que un presidente gobierne más de 30 años y que no haya una crítica, ¿no? Carla, ya somos comunistas, es decir, ¿por qué regresar al discurso comunista como una forma de generar temor o de desvirtuar lo que ustedes bien señalan, un cambio de paradigma en materia educativa? Me parece que aducir estos fantasmas que están muy introyectados en un sector, pues que yo diría que es pequeño de la sociedad mexicana, justamente resulta una fórmula sencilla de alimentar justo el catastrofismo, los miedos más profundos de un sector de la población. Yo he observado que en esta retórica que en el caso de Salinas Pliego pone por encima, ¿no?, de todos los males de los libros de texto al comunismo, hay una especie de triada. Está el comunismo, está la educación sexual y también está el feminismo o lo que desde esta perspectiva llaman ideología de género. A partir de estos elementos han pues tratado de tejer una narrativa en donde pues muchos padres de familia, sectores que son muy aspiracionales de la sociedad, que por ejemplo tienen temores pues muy construidos desde alguna retórica muy conservadora de volvernos Venezuela, Cuba, hablan de la pobreza de los países comunistas, del fracaso de ese proyecto político, pues esto pues se está utilizando para eso, cavar en los miedos más profundos de este pequeño sector de la sociedad mexicana. Es evidentemente una caricaturización de un pensamiento que es centenario, que es el de donde devienen estas ideas emancipadoras de la clase proletaria y es una ridiculez prácticamente. Decir que los libros de texto van a volver comunista a la sociedad por sí mismo es una ridiculez, pero además si revisamos los contenidos de los libros de texto, no tienen esta carga ideológica. A mí me parece que en el caso de lo que yo he revisado que me interesa especialmente, que es la historia, hay una perspectiva bastante innovadora en el sentido de que se tratan de ya no ver esta visión cronológica de los acontecimientos desde la memorización de los hechos, nombres, batallas y esta visión únicamente de la política y de la guerra, sino que se tratan de meter temas muy innovadores, por ejemplo, las fuentes en la historia, cómo se construye el conocimiento histórico, incluso se incluyen discursos de algunos personajes muy importantes, incluso de algunas feministas, lo cual yo celebro muchísimo. Entonces, para nada tiene que ver con un contenido ideologizante en el sentido que se está difundiendo por parte de Salinas Pliego y sus empleados. ¿Cero ideología en los libros de texto, Julián? No, sí hay, o sea, la ideología está presente en muchos lados, en los libros, por supuesto, pero a ver, siento que cuando se le pone el adjetivo ideología, en este caso a los libros, se le quiere descalificar. Es decir, si hablamos de la necesidad de una conciencia crítica de un pueblo, es por supuesto ideología, pero ¿quién está en contra de que el pueblo o la ciudadanía, como le queramos llamar, sea consciente de que hay un desastre medioambiental? ¿Quién está en contra de que la gente sea consciente de que es importante
la propia educación para estar en un ambiente más sano, saludable, intelectual, familiar, etcétera, para no vincularte al crimen organizado, etcétera. Es decir, esta visión de que de fondo hay en estos libros, que es de un pensamiento distinto, es decir, es una visión paradigmática distinta. Lo que acaba de decir Carla, el hecho de que la historia no se cuente desde esta historia de bronce, lineal, y lo que se esté buscando es enseñar a pensar, no a decirte quién ganó, quién perdió, y entonces caer en esta incluso visión dicotómica, sino decirte, mira, la historia se construye de esta forma, están las fuentes, etcétera, están estos elementos, es para ir más allá y profundizar. Si a eso, si hay una carga ideológica, se le quiere tachar de comunista, bueno, esa es una cuestión meramente propagandística, y es aquí lo que estamos viendo que están tratando de hacer todo este bloque. Incluso los especialistas del tema educativo, he escuchado a varias y varios que conozco por el propio gremio de la academia, y que son personas que han sido, lo voy a decir así, damnificadas del INE, este Instituto de Educación que desapareció, y que recibían mucho dinero, Jesús, bajaban muchos recursos, les iba muy bien, y que después de eso están en contra absolutamente de cualquier cosa que proponga el gobierno. Podemos, por supuesto, criticar algunas cosas, discutir el contenido de los libros, pero de un plumazo decir que no sirve para nada, de un plumazo hacer una campaña desde change.org o a nivel partidista, decir que se desechen los libros, a ver, entonces eso ya no es una visión crítica para mejorar y construir, eso simplemente es una visión política para destruir a tu adversario. Y así yo veo estos grupos en este panorama que haces al principio de los medios de comunicación, de la Unión de Padres de Familia, que como vi por ahí un tuit, me llama la atención porque parecería que todas las familias son parte de ese grupo, pero pues no sé dónde están realmente, ¿no? Y otra cosa que quisiera rematar, si fuera tan problemático esta situación, ¿por qué no están las familias en la calle manifestándose? Claro. Ahora, hay un punto aquí que a mí me llama mucho la atención. Se dio a conocer incluso una nota periodística de la década de los 60, si no mal recuerdo, en donde el discurso o la narrativa de la Unión Nacional de Padres de Familia era exactamente la misma que vemos y escuchamos en la actualidad. Yo aquí les preguntaría a ambos, dentro de su propia expertise, la derecha, entiendo que no podemos hablar de una evolución como tal progresista de la derecha por su propio ADN, pero está totalmente estancada en cuestión ideológica, es decir, rebasada ya incluso por una propia realidad que te exige comprender y voltear a ver lo que sucede a tu alrededor y modernizarte, en pocas palabras, cuando replica el mismo discurso que dijeron la Iglesia y el PAN cuando Torres Bodet publicó el primer libro. Carla. Yo aquí sí sería como muy específica en decir que actualmente, en este momento particular, la Unión Nacional de Padres de Familia es una de las instituciones que interpuso amparos. Hay 3 amparos, uno de ellos de esta institución, para que no se repartan los libros de texto. Los argumentos de este amparo son meramente técnicos. Yo no he visto personalmente en este momento a la Unión Nacional de Padres de Familia salir a enarbolar este mismo discurso que sí estamos viendo de Salinas Pliego. Yo lo que observo es que están siendo cuidadosos porque están inmiscuidos en un proceso de judicialización en el que tratan de evitar el reparto de los libros de texto, lo cual observo como una estrategia de la Unión Nacional de Padres de Familia, que va por esa vía. No quiere decir que no se complemente con todos los otros discursos que están haciendo distintos sectores, como ya lo hemos relatado aquí, políticos, académicos, medios de comunicación, espacios también de índole confesional. Yo he visto a la Iglesia Católica un poco retraída, lo cual creo que también es interesante, pero por eso creo que la Unión Nacional de Padres de Familia, pues tendríamos que observarla en su propia historia.
surge en 1917 como una resistencia al artículo 3º constitucional y al 115, porque son una organización confesional de origen católico. Es en donde diversos sectores de las clases medias desplazados del porfirismo y sobre todo bajo esta noción católica que se llamó en su momento catolicismo social, querían incidir en la vida pública y lo tratan de hacer por la vía, digamos, lo que ahora le llamaríamos organización de la sociedad civil, porque ya no le permite las nuevas leyes hacerlo de forma institucional como lo estaban haciendo y sobre todo en el ámbito educativo. En más de 100 años de historia, esta organización reiteradamente se ha opuesto a diversos elementos de la educación pública, porque cuando, por ejemplo, esta publicación de los años 60, que es de una gaceta de la Unión Nacional de Padres de Familia, se oponen al contenido comunista de la educación, pues estamos en un periodo en el que pues está nuestro país y en toda América Latina discutiéndose profusamente este tema, y además venimos todavía arrastrando el nacionalismo revolucionario en el ámbito educativo. Yo creo que en el presente yo podría decir que sí han modernizado su discurso, porque he escuchado al presidente de esta asociación decir que ellos no están en contra de la educación sexual y tampoco los veo específicamente sumándose a la campaña de Salinas Pliego. Por eso creo que en este momento sí vale la pena ir diferenciando cuáles son las motivaciones de los diversos actores que han estado en esta controversia de muy largo alcance. Yo estoy realmente sorprendida con la forma en la que digamos que unificado a diversos sectores de oposición y que han llegado al extremo incluso de llamar a quemar libros. Esto únicamente se veía en los regímenes fascistas. Entonces, estamos en un momento en el que yo creo que hay muchísima información y vale mucho la pena irla desmenuzando y leyendo cada una en su contexto. Bien. Sí, yo sí veo que ha habido un avance, pero también están ahí las reminiscencias de todo el siglo XX en estos grupos conservadores en la actualidad, en sus críticas, pero están metidos en un laberinto. Así lo he observado. Mira, proponen como candidata, porque es un bloque, saquemos ahorita a Salinas Pliego, proponen como candidata a Xochitl Gálvez y la venden como alguien progresista, incluso de izquierda. Y al mismo tiempo están saliendo a criticar una visión que le ponen el adjetivo de ideológico vinculado a la izquierda, ¿no? Entonces, en esa contradicción, yo los veo atorados, ¿no? Y además, no estoy viendo un eco en la sociedad. Mira, la sociedad en general, la sociedad mexicana, por supuesto, pero todas en general, hay una moralidad muy fuerte en todas. Y si realmente estos libros estuvieran atentando contra las entrañas de la moral de la sociedad mexicana en términos generales, inmediatamente saldría el pueblo, sin importar quién estuviera gobernando, saldría a manifestarse. Por ejemplo, el tema del aborto es un tema de los fuertes, es un tema que sí, que cada vez las encuestas siguen ahí marcando un gran rechazo hacia el aborto, pero salvo ese tema, y por ahí tal vez se me vaya otro, no hay crítica social de la gente sobre los contenidos. Es más, respecto a los temas de la diversidad sexual o de la diversidad de las familias, esto incluso ya está muy presente en los consumos culturales, en las películas, en Barbie, en infinidad de películas, en Hollywood, lo más visto, está presente todo este tema, toda la agenda de la diversidad sexual, y es un consumo que ve la gran mayoría y no hay ningún problema. En ese sentido, no hay crítica respecto a los propios contenidos, los más polémicos que se puedan mencionar en estos libros. Entonces, más allá de que haya un grupo conservador muy pequeño, reaccionario, que esté en contra, no están teniendo un eco, y al mismo tiempo la propia estrategia de estos grupos conservadores están impulsando a una candidata de izquierda. Entonces, se les está ahí juntando el agua con el aceite a nivel estratégico y discursivo. Por eso, en la parte de la judicialización no meten el tema moral, sino técnico, porque evidentemente, por más liberales que sean en la Suprema Corte, pues no van a fallar en términos morales. No es parte de la discusión.
¿Le sorprende hasta cierto punto la reacción del PAN? Porque hablamos de un partido de ultraderecha desde su origen. Durante mucho tiempo nos pudieron haber dicho que sus fundadores eran demócratas, que buscaban el Estado de Derecho, que eran la respuesta al nacionalismo tricolor, pero la realidad es que también se les ha ido descubriendo conforme pasaron los años una cercanía con lo que era el régimen nazi, por lo menos una simpatía como tal a ciertas ideas. Sorprende la reacción del Partido de Acción Nacional, particularmente más allá del debate del contenido de los libros que algunos han tratado de ubicar por el lado pedagógico, este punto que ya mencionabas, Carla, de llamar a una quema de libros, con todo lo que esto simboliza, a final de cuentas, un hombre blanco llamando a quemar libros, ¿le sorprende lo que está haciendo Marco Cortés y el PAN o es parte de lo que se podría esperar en este debate? A mí no me sorprende, me parece que a muchos sectores de la oposición en un sentido muy amplio les está sirviendo discursivamente para colocarse en esta polémica y plantearse, digamos, reafirmando su oposición, en este caso a través de los libros de texto, pero lo que sí me parece más interesante es el momento en el que se encuentra el PAN. Desde mi punto de vista, el ala más conservadora del panismo que podríamos identificar como la que viene de la línea católica está francamente debilitada. Yo veo mucho más fuerte al ala empresarial del PAN. Y habría que recordar que desde su fundación en 1939, este partido político tuvo estas dos alas. Se funda, digamos, tanto con excristeros como con empresarios. Y eso, pues, ha sido a lo largo de su historia, pues, una de sus características que en este momento en particular yo veo que está dominado, digamos, por el lado empresarial, que tiene muy poco, por ejemplo, de la ideología democrática de su fundador Manuel Gómez Morín, de las luchas democratizantes en contra del PRI. Evidentemente la alianza con este partido, pues es una de las muestras de esta carencia, ¿no? De un marco sólido ideológico político. Por lo tanto, yo lo que observo es que quienes son más afines a la ultraderecha conservadora están, digamos, o se sienten huérfanos, ¿no? No ven en el PAN ya un partido que les represente y es por eso que están sumándose a proyectos que hasta este momento, pues, están como apenas en ciernes, pero que, por ejemplo, en personajes como Eduardo Verástegui, en momentos como la conferencia de CIPAC, o incluso en personajes como Lili Telles, pues se encontrarían, ¿no? Como representantes que son más afines a su punto de vista. Lo que creo es que esta ala empresarial del panismo, justamente por esta orfandad también ideológica, esta carencia de bases o postulados políticos, pues está haciendo francamente cosas contradictorias de un momento a otro. Y yo creo que es parte de la gran derrota del conservadurismo en general, pero sobre todo de su ala institucional que no tiene ninguna competitividad política. Julián, Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿te sorprende el PAN? ¿Te sorprende lo que está haciendo el Partido de Acción Nacional, particularmente lo que declaró Marco Cortés y la reacción del panismo en Guanajuato, por ejemplo? En Guanajuato no, en Jalisco tampoco, es decir, en Occidente, el Bajío, hace rato hablaba de esta moral de la sociedad, que no hemos visto, que no he visto estas movilizaciones que en el siglo XX rápidamente se activaban en estos sistemas. Ahí sí, obviamente por la cuestión histórica en esos estados, no me sorprende. Y lo de Marco Cortés es un teatro, francamente, o sea, son personajes que si bien son parte del conservadurismo, pues no son parte de estas grupos familiares de ultraderecha. Marco Cortés no lo es, ¿no? Entonces, simplemente lo que están tratando de hacer es tratar de este conflicto o polémica, tratar de escalarla para tener réditos políticos y si el día de mañana sale otro tema, se van a ir con el otro tema,
Y obviamente, pues en ese histrionismo que tiene que darle un marco, respecto a la del quema, pues no es el primero que lo hace. Recordemos a Francisco Martín Moreno cuando también lo señaló. Es decir, son personas que sí tienen una cuestión ahí, si bien no ultraconservadora, sí hay una cuestión ideológica que agrupa a todos estos, perdón, a todos estos sectores, tanto el mediático, el académico, en este caso el político electoral, pero no, yo creo que va a terminar muy pronto esta discusión. Si no hay esta base social conservadora que agrupe, fíjate, cuando salió Xochitl Gálvez, cuando lo empezaron a inflar, se empezó a decir que era necesario una manifestación para mostrar el apoyo. Y no se ha logrado, porque las últimas manifestaciones, o al menos la manifestación en torno a Yo defiendo al INE, se sostuvo gracias al presupuesto del grupo empresarial y de los partidos políticos. Es decir, no es resultado de la movilización orgánica de la sociedad, sino está impulsada por el capital. Y en ese sentido, pues ahora no, el capital no va a promover movilizaciones en torno a un tema como los libros de texto gratuitos, ¿no? Entonces, yo francamente lo que veo con Marco Cortés, pues no me sorprende, pero tampoco me escandaliza lo que estoy viendo. Me escandalizaría si estuviera viendo a la gente quemando los libros y eso no está pasando. Al contrario, yo creo que va a haber una buena resonancia. Fíjate que yo estuve hablando en la mañana con dos profesores de Michoacán, justo para conocer sus puntos de vista, y les dije así, honestamente, les dije, oye, ¿sí son muy rojillos los libros o qué está pasando, no? La revisión que han hecho. Me dijeron, no. Me dice, por supuesto que no, es diferente, sí hay una propuesta distinta a lo que se vive. Y pues, pusieron dos cosas sobre la mesa. Uno, que sí se escuchó a los profesores y no solamente a los especialistas. La gente que está en el aula fue tomada en cuenta. Y me dice que hay que distinguir entre los libros que son para los estudiantes y los libros que son para los profesores. Esos sí tienen un tono distinto, no ideológico, comunista, pero sí está Bourdieu, este sociólogo, está Freire, está Boaventura, están otros autores. Incluso hay una idea ahí que me comentaban esos colegas y me decían, para plantearte a ti como profesor, si está siendo oprimido o no, y a mí eso me parece pues muy importante, ¿no? O sea, y es parte de una de las perspectivas de la educación desde hace muchos años. Para concluir, agradeciéndoles por supuesto este tiempo, quiero hacerles una pregunta, aprovechando su experiencia, su expertise, por supuesto, académico. Durante, por lo menos que hablamos de Miguel de la Madrid, a Enrique Peña Nieto, privó un régimen económico neoliberal o ha privado un régimen económico neoliberal que ha marcado también una narrativa. Ha marcado una narrativa meritocrática, el electoralismo, en fin. Estamos ante un paradigma de modificar esa narrativa a través precisamente de la educación y como tal de ir marcando un nuevo derrotero como visión de país y de la propia historia o revisión de nuestra historia en estos libros de texto que podrían ser o considerarse como una especie de punta de lanza ante esto? Es una pregunta difícil. Como la planteas, yo diría que ojalá. Yo veo sí contenidos de corte académico en el sentido de que son enseñanzas de algunas materias. La gran novedad es que no vienen en una parcelación de conocimientos, sino que se busca que estén todos ellos como en conjunto, dándole un entendimiento que le denominan holístico, ¿no? En esta pedagogía de la nueva escuela mexicana. Sí, en los materiales que yo personalmente he revisado, noto que pues hay reflexiones sobre lo que implica vivir en sociedad, sobre el lazo comunitario, fortalecer las relaciones sociales más allá del núcleo básico que es la familia, reconocer la diversidad lingüística, cultural, la diversidad sexual de nuestro país, plantea en este sentido modelos de convivencia que son
son más democráticos, que pues en estos ideales de sociedad que queremos, en donde ya no se tengan estos conceptos, sí, del neoliberalismo, que son el individualismo, por ejemplo, hablar únicamente de competir con el otro, de la maximización de las ganancias, es algo que creo que sí se está revirtiendo, pero yo diría que sobre todo en contraste con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, lo que está proponiendo la nueva escuela mexicana es ya no basarse en pues que uno tiene que competir con el otro para poder ascender, y eso sí me parece un cambio de paradigmas muy importante que va aparejado con otra serie de políticas sociales, es decir, no está aislado, ¿no? Este nuevo programa político de otros esfuerzos que se han estado haciendo desde el 2018, y pondría como ejemplo la universalización de las becas en la Ciudad de México, la creación de nuevas instituciones educativas, incluso los programas sociales en un sentido muy amplio. Por lo tanto, bueno, yo sí los pondría en este marco de que intentan cambiar paradigmas y sobre todo si lo vemos en contraste con la escuela y el modelo de competencias. Y esperemos pues que poco a poco se vaya asentando el modelo como tal para poder observar, ¿no? A muy largo plazo sus alcances. Julián. Yo creo que es la apuesta, sí me queda claro que es la apuesta, pero a ver, y creo que es uno, ahí es donde está como el punto. Y lo tiene claro también que es la apuesta a todos estos sectores, ¿no? Por eso se escandalizan, porque creen que si las niñas y los niños que están en formación básica, media básica también, eh, leen, están en vinculación directa con estos libros, van a hacer que Morena gobierne toda la vida, ¿no? O sea, esa es una asociación que creo que es lo que está de fondo y por eso tanta polémica, pero no, a ver, distingamos, por favor. Lo que se está buscando en este cambio de paradigma es, y por eso a mí me parece muy bien, es que la sociedad, las nuevas generaciones sean críticas, sean más cercanas al medio ambiente, a la naturaleza, a la diferencia. Es decir, ya lo dijo Carla, ¿no? Todo el contenido que hay. Y desde esa visión crítica, desde esa visión, si un gobierno lo hace mal, la sociedad lo va a sacar. ¿Qué quiero decir? Si Morena, si los gobiernos de Morena no hacen un buen trabajo, una sociedad consciente no lo va a permitir y los va a sacar. Es decir, con este modelo educativo no es para reproducir el triunfo de Morena por los siglos de los siglos, son dos cosas distintas, ¿no? Y es lo que no están entendiendo. Y yo lo separaría, pero por supuesto que la apuesta es esa, ¿no? Ideológica, sí, por supuesto, pero vinculada a una conciencia distinta, a una forma colectiva, a romper con esta visión individualista. A mí eso me parece bien y por supuesto que hay personas que piensan lo contrario, pero esas personas que piensan lo contrario y ese modelo neoliberal, pues no nos ha llevado a ningún lado. Al contrario, estamos exterminando al mundo. O sea, todos los problemas que han existido gracias al anclaje a este modelo neoliberal. Entonces, yo sí estoy a favor de este programa de la nueva escuela mexicana y reitero, esto no significa que esto es para ideologizar a la gente, adoctrinar a los niños, niñas, y entonces digan, Andrés Manuel, Claudia, Marcelo, son nuestros ídolos, los amamos siempre, ¿no? Son dos cosas distintas, al contrario, van a hacer que las nuevas generaciones vean de forma distinta y sean muy críticas con todas y todos. Carla Mote, Julián Atilano, de verdad ha sido un placer para nosotros escucharlos y platicar con ustedes. Contrario, muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo, Carla, Jesús, un gusto.